Seguimos en ADN, lo habíamos dicho ya en el primer bloque, vamos a hablar de vacunas como eje central de la charla con nuestro invitado. El gusto de recibir aquí en ADN al doctor Alejandro Chavaygoiti, es inmunólogo, es profesor de grado 5, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Universidad de la República, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud. Doctor Chavaygoiti, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. ¿Gabriel está por ahí? Estoy. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, Bien. mucho gusto. Doctor, hoy el eje central de la pandemia es la vacunación, es la vacuna, ¿no? Porque hoy discutíamos en el primer bloque con Gabriel, la estrategia del gobierno está jugada totalmente a la vacunación, ¿no? Con algunas restricciones en alguna movilidad, pero la estrategia principal es la vacunación. ¿Cómo lo está evaluando usted? A ver, yo creo que, lo decía hace un tiempo, quizás contigo mismo hace un tiempo, las vacunas se pueden medir desde el punto de vista de su impacto individual y de su impacto comunitario. El impacto individual, que es el efecto que produce la vacuna sobre una persona, depende exclusivamente del tipo de vacuna y de la persona, si tiene alguna comorbilidad, si tiene algún problema particular. Pero si no, la va a proteger siempre, independientemente de la situación epidemiológica, social que se viva. En cambio, el efecto comunitario, que una parte del cual es el famoso efecto rebaño, que es un poco el santo grial, el efecto comunitario va a depender mucho de las condiciones en las cuales se aplica esa vacuna. O sea, el momento en el cual se empieza a vacunar. Entonces, yo digo siempre, no es lo mismo comenzar a vacunar como estábamos, por ejemplo, en diciembre, si hubiéramos podido en esa época, cuando la circulación viral era todavía muy controlada, había ya, pero era mucho controlada, distinto a la situación en la cual empezamos a vacunar en febrero o marzo, cuando ya el virus estaba circulando en forma descontrolada. ¿Qué quiere decir eso? Que las vacunas igual van a funcionar, no hay ninguna duda. Yo siempre digo que si se habla de una carrera entre el virus y la vacuna, les puedo contar el final ya está clarísimo, van a ganar las vacunas. No hay ninguna duda que las vacunas van a ganar esta carrera. El problema es que el tiempo que demoran en llegar a ese efecto comunitario va a ser mayor. Y hoy lo que vemos es unas vacunas que están funcionando, que empiezan a emerger datos del exterior y propios de Uruguay, como los informes que se presentaron la semana pasada, que demuestran, aunque sea en forma preliminar, que las vacunas están haciendo su trabajo, que están funcionando, simplemente que el efecto comunitario por ahora no lo podemos ver, porque el momento en que comenzamos a vacunar y con los niveles de circulación viral diseminada y descontrolada que tenemos, van a demorar más en aparecer. Digamos, ¿la inmunidad de rebaño es la sumatoria individual de cada persona vacunada o es algo más que eso? Hay un entretejido La inmunidad de rebaño, que es algo que yo creo que son esas palabras que se han hecho popular, así como en algún momento se hizo popular el revisado por pares y los fases clínicos, y requiere alguna aclaración porque, primero que nada, no siempre es tan obvio que se puede alcanzar. La inmunidad de rebaño es un estado por el cual, teniendo una parte de la población vacunada, el resto de la población no vacunada queda indirectamente protegida por el efecto de los vacunados. ¿Por qué? Porque los patógenos, las enfermedades infecciosas se diseminan en un contacto persona a persona. Eso funciona solo para los patógenos que se transmiten de persona a persona, no los que tienen un vector por fuera de las personas o que son una enfermedad zoonótica. Entonces se transmite de persona a persona. Entonces si hay una persona que puede transmitir a varios en su entorno la enfermedad, si esa persona está vacunada, no transmite o no recibe la enfermedad que le transmite, no recibe la infección que le transmite el otro. Entonces empieza a bajar sistemáticamente y sistémicamente la cantidad de patógenos, de virus en este caso, que está circulando. Eso termina generando una suerte de estructura protectiva aún para la gente que no está protegida. El problema es que para doctor, que eso... Sí. Usted dijo recién que, capaz yo entendí mal, que quienes están vacunados, digamos, ¿no se contagian? No, yo dije que ese es el estado en el cual se define la inmunidad de rebaño. Iba a pasar a aclarar ahora que esos preceptos no siempre se cumplen, justamente. El problema es que eso funciona perfecto cuando la persona que está vacunada no transmite la enfermedad. Ni siquiera se puede infectar, pero si no transmite la enfermedad, en principio esa persona no se la pasa a terceros. Claro. Entonces ese es un punto muerto. ¿Cuándo se da eso? Y bueno, eso se da en muchas vacunas que, primero hay un tipo de vacunas que son las minorías, que producen lo que se llama una inmunidad esterilizante. ¿Esto qué quiere decir?
que el patógeno no puede ingresar, no puede infectar a la persona vacunada. Eso se da en muy pocas vacunas. En la mayoría de las vacunas lo que hacen es protegen contra el desarrollo de la enfermedad. La persona se puede infectar, pero o porque se infecta con menos cantidad o porque el virus, en este caso, no puede reproducirse en grandes cantidades en su cuerpo, no termina desarrollando la enfermedad. Ahora, en los casos estos en que cuando no pasa eso, cuando la persona no se puede infectar, se llama inmunidad esterilizante. Hay algunas vacunas que lo producen, pero son la minoría. Pero, doctor, sí, para que quede bien claro, porque parece que hay algunos médicos me dicen que la confusión de la gente está generando una situación que después la podríamos detallar, pero para que la gente le quede bien claro, si tiene las dos dosis de la Pfizer o las 2 dosis de la Sinovac, ¿puede ser contagiado y a la vez puede contagiar, sí o no? Sí, la respuesta es, si tú tenés las 2 dosis de la vacuna, estás protegido en un altísimo porcentaje, independientemente de la vacuna, contra el desarrollo de enfermedad grave o muerte. La persona que tiene las 2 dosis y pasaron 15 días, seguramente en una altísima probabilidad, digo en altísima probabilidad para no decir 100%, porque 100% en biología no existe. Entonces, en una altísima probabilidad esa persona, si se contagia, no va a desarrollar enfermedad grave o no se va a morir. ¿De acuerdo? Eso es lo que le pasa a la persona. Ahora, esa persona con este tipo de vacunas que tenemos, ¿sí?, igualmente se puede contagiar. E igualmente puede pasar la enfermedad a terceros. Correcto. Con distintos niveles, un poco más en Sinovac, un poco menos en Pfizer, pero en ambos casos se supone que Pfizer corta más la transmisión que Sinovac. Pero ambos pueden, entonces, por eso es que es tan esencial que la gente entienda que pese a estar vacunado y pese a que yo estoy protegido, puedo terminar todavía contagiando a mi papá, a mi mamá, infectarlos y matarlos y tener esa enfermedad grave, en el peor de los casos producirle la muerte. Entonces, lo importante, doctor, sí. Cuando usted dijo hoy que a la larga la vacuna le va a ganar al virus, le va a ganar en cuanto a que no va a haber tanta gente, ni en el CTI, ni va a haber tanta gente muerta, ¿verdad? Exacto. Pero la circulación del virus va a ser crónica, va a quedar instalada en la sociedad. Bueno, la verdad que eso depende de cómo evolucione el virus, porque nosotros no lo sabemos todavía eso. No se olviden que esta enfermedad empezó hace menos 1 año y medio. Hace 1 año y medio, diciembre del 2019, se decía que aparecía este virus, 3 semanas después se tuvo el genoma, o sea que necesariamente estamos aprendiendo de él. Una posibilidad es esa que tú decís, de que efectivamente, una vez que lleguemos a un porcentaje muy alto de personas vacunadas, que eso es lo que yo quería decir, ese impacto comunitario, de la medida que lo estamos trabajando, que se está trabajando con las opciones que se han hecho de focalizar todas las herramientas a eso, yo creo que para que realmente se vea el impacto comunitario necesitamos tener un porcentaje altísimo de la población vacunada. ¿Eso va a ser inmunidad de rebaño? No lo sé si va a ser inmunidad de rebaño, pero sí va a ser un impacto comunitario que va a determinar que no va a haber muy pocas personas susceptibles a desarrollar enfermedad grave o morir. Y además, como de todas maneras baja la circulación viral porque la persona que se infecta estando vacunado se infecta con menos carga, va a terminar bajando la circulación viral. ¿Y qué vamos a tener? Un escenario posible, un patógeno que circula, un virus que circula en forma crónica, endémica, y que cada tanto emerge con algunos pocos brotes que podemos controlar. Esto siempre y cuando las variantes no sigan haciendo lo suyo. Claro, y después vamos con eso. Doctor, en la medida que determinadas franjas etarias ya están con la vacunación, 2 dosis, 15 días, el virus empieza a mirar otra franja de la población que antes no infectaba con tanta facilidad, como los jóvenes. Sin lugar a duda, de vuelta, a mí me hace un poco gracia, porque esto digo, obviamente es importante repetirlo, porque esto mismo lo venimos repitiendo desde hace ya, cuando empezó a vacunarse en el primer mundo, por allá por febrero, empezó a verse que aumentaban los casos de jóvenes infectados, que antes habían, o los niños, que antes eran prácticamente un nicho inexistente para el virus. Y eso es porque los virus en particular, los patógenos en general, van buscando los nichos donde pueden sobrevivir. Entonces, si un nicho empieza a ser más refractario porque esa población está vacunada, empiezan a desplazarse. Los nichos se desplazan. Por eso es que además, para que en este país, en las condiciones actuales, en el tipo de medidas que se están tomando, el efecto comunitario de la vacunación se vea, vamos a tener que expandir
las poblaciones a las cuales estamos vacunando. ¿Cómo ve la decisión del gobierno de empezar a vacunar entre 12 y 17 años? Entre 12 y 18, A ver, ¿no? Nosotros en la Comisión Asesora de Vacunaciones discutimos estas cosas. El rol de la comisión es discutir desde el punto de vista científico estas cosas. Hacemos las recomendaciones a la autoridad sanitaria. En general, la autoridad sanitaria las acepta y las toma y las efectiviza. Nosotros en general tratamos de no decir nosotros las medidas porque le corresponde a la autoridad sanitaria, que es quien además la efectiviza. Tú me preguntás, ¿cómo está la agenda? Yo no sé, porque eso no es competencia nuestra. No, la hoy se empezó a agendar entre 12 y 17, 17 y 17 años, sí. Hoy se abrió. Lo sé porque soy papá y mi hija se acaba de agendar. Pero la agenda lo tiene que manejar razonablemente la autoridad sanitaria. En lo que tiene que ver con, usted decía, eventos que puedan surgir acá, ¿hay posibilidades de esta convivencia, de una altísima y descontrolada circulación del virus como hoy tenemos, con una alta tasa de vacunación en la población, que se puedan generar cepas autóctonas en Uruguay? Teóricamente sí. Yo lo dije en una entrevista por allá por abril, cuando teníamos buena parte de la población vacunada con una sola dosis, y ya empezaba la gente a pensar, bueno, ya tengo una dosis, ya estoy más o menos protegido, ya puedo volver a salir. Porque el problema es que buena parte de las preguntas de la población, y es razonable que sean así, son ¿cuándo puedo volver a la normalidad? ¿Cuándo puedo volver a hacer como que esto ya quedó atrás? Y entonces, en ese momento yo decía, a ver, señores, la existencia de un virus circulando en la altísima tasa de circulación que tenemos en este lugar, con una población subinmunizada, porque la gente con una sola dosis está parcialmente inmunizada nada más, yo decía, es el escenario ideal para la tormenta perfecta. Algunos me dijo, bueno, que estaba siendo alarmista. No es un problema de alarmismo, es un problema de realismo. De realismo. Biológico. O sea, biología ¿quiere decir que va a suceder? No necesariamente, pero quiere decir que estamos generando todas las condiciones para que puedan generar. Yo eso lo digo, lo ejemplifico siempre de otra manera. Cuando se empezó con el tema de las vacunas, se empezó a hablar de la distribución equitativa de las vacunas en el mundo. Si uno mira el mapa mundial hoy por hoy, donde hay un mapa que sacan algunos medios noticieros que muestra en distintas escalas de verde el porcentaje de vacunación que tiene cada país. Uno mira el mapa mundi y ve que hay zonas verdes muy oscuras, como es el caso de Uruguay, que quiere decir que tiene un porcentaje alto de vacunación, zonas que tienen un verde muy muy clarito y zonas que no tienen color. Entonces, siempre digo, el tema de la distribución equitativa de las vacunas en un contexto de pandemia no es un problema solo de solidaridad, es el único reaseguro que tenemos para frenar la pandemia, porque mientras existan bolsones donde el virus circule libremente, es el escenario ideal para que se generen las variantes, por ejemplo, resistentes a las vacunas. Lo mismo pasa para dentro del país. ¿Y cómo han reaccionado las vacunas cuando ha habido mutaciones? Por ahora vienen reaccionando razonablemente bien. O sea, vemos en ensayo, se ve en ensayos in vitro y en ensayos de laboratorio que tienen efectividad reducida para bloquear algunas de esas variantes, pero en términos generales la protección contra el desarrollo de enfermedad severa sigue dándose en buen nivel. Y hay un estudio que salió hace un par de días, ya ni sé cuántos días hace, creo que fue hace 2 días, en un poblado en Brasil que hicieron un caso ejemplar que fue... en Serrana, en San Pablo. En Serrana, en San Pablo, exactamente. Vacunan con Sinovac, con nuestra vacuna, en un lugar donde circula sobre todo P1, y vieron que aún sin restringir la circulación de esa ciudad con el resto, o sea, se podía seguir entrando y saliendo de la ciudad, la reducción en las muertes y en las hospitalizaciones fue enorme, lo cual demuestra, es un indicio inicial muy alentador de que está pudiendo proteger contra estas variantes. Doctor, ¿por qué si habla de porcentajes tan altos de inmunidad, digamos, respecto de la muerte y la gravedad de la enfermedad, se está pensando en una tercera dosis? A ver, yo creo que el tema de la tercera dosis lo planteó originalmente las empresas productoras, que dijeron que, bueno, eventualmente vamos a tener que dar una tercera dosis por 2 posibilidades. ¿Por qué uno puede dar? La tercera dosis la podemos pensar como, capaz que una expresión que a la gente le suena más común, que el refuerzo. El refuerzo, claro. ¿No, verdad? ¿Cuándo uno da un refuerzo? Básicamente por 2 o 3 situaciones. La primera, porque la inmunidad que generan las 2 primeras vacunas desaparece en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso, ¿cómo lo sabemos? Y bueno, para eso hay que dejar pasar el tiempo. No lo sabemos de antemano si va a suceder o no, porque hay que dejar pasar el tiempo. O sea, las personas vacunadas que llevan más tiempo son las personas que integraron los fase 1 y los fase 2
de estas vacunas que son, pongamos, por abril del año pasado, que llevan un año. Por ahora nadie ha descrito que en esas poblaciones de los integrantes de los fase 1, si es que los están siguiendo, empieza a dar brotes en mayor cantidad de infecciones. O sea que por ahora parecería que están durando la inmunidad. La otra posibilidad es porque aparezcan variantes del virus contra los cuales la inmunidad que generó esta vacuna no funcionan. Y de hecho los gerentes de Pfizer y Moderna originalmente lo dijeron cuando empezaron a aparecer las variantes de preocupación que eventualmente podía ser dar. Entonces, el problema de esto es que yo creo que hoy por hoy no tenemos los elementos para decir si vamos a tener que vacunar o no. Es razonable... ¿Cómo? No, me interesa saber si usted personalmente opina que puede haber una tercera causa, que sea el refuerzo de las cuentas bancarias de esas empresas. Y bueno, a ver, que las vacunas son, además de todo, un enorme desarrollo económico, un enorme negocio económico, no hay ninguna duda. Eso no necesitamos ser magos ni adivinos para darse cuenta. O sea, los dueños de Enbiotech es la empresa alemana que tenía la tecnología para hacer RNA, que fue por lo cual Pfizer se asoció con ellos. Los dos dueños, un matrimonio, hijo de inmigrantes turcos, estudiantes en Alemania, que pasaron a ser en menos de un mes una de las 10 personas más ricas de Alemania. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Pero lo curioso, y el dato curioso es que las vacunas ARN están en la idea de los laboratorios desde hace más de 2 décadas. Y ahora estos días se ha hablado de la señora esta húngara investigadora de la Universidad de Filadelfia, que fue la pionera en todo esto, porque el problema de las vacunas ARN era que para poder efectivizarlas como vacunas había un paso, que no importa los datos, pero que había que solucionar, que era el tema de la inmunogenicidad del RNA por sí mismo. Y nadie lo había podido solucionar. En el 2005, esta señora, después de haber fracasado por muchos lados de que le dieran fondos para estudiar esto, logró hacerlo por su cuenta y lo publicó. La Universidad de Filadelfia se hizo con la patente de esta señora, porque ella era profesora de ahí, y se la terminó vendiendo a una empresa que se llama CellScript en $300.000. Ella y su jefe dijeron, no las vendan tan barato, porque esto puede tener mucho valor. Se la vendieron. Esa es la patente que compran hoy por hoy Moderna y Pfizer para poder hacer las vacunas, que son un negocio de varios miles de millones de dólares. Es visible eso. Ahora, si esta señora logró eso, digamos, ¿no? ¿Es utópico pensar en que Uruguay pueda tener algún día su propia fábrica de vacunas? Yo le comentaba recién a él que hoy de mañana estuve en una comisión del Parlamento hablando de este tema, justamente. O sea, nosotros estamos hablando de este tema y porque es un tema de larga data. O sea, yo en el 2005 publiqué un trabajo, o sea, que hace 16 años, en el cual decía, es necesario prepararnos para que los países nuestros vuelvan a tener capacidad de producir vacunas. Las vacunas, en buena parte del mundo, los institutos públicos de producción de vacunas se desmantelaron en la década del 80, acá y en varios lugares. Y ese problema, en el contexto de esta pandemia, empezó a emerger. Yo contaba hoy, por ejemplo, que Canadá, ustedes vieron que muchos países del primer mundo se aseguraron las vacunas precomprando las vacunas con las empresas. Lo que hacían compartían el riesgo, por ejemplo, de ir produciendo las vacunas a medida que se probaban para tenerlas prontas y de esa manera se aseguraban tener acceso. Canadá fue famoso porque fue el país que más precompró. Compró a una razón de 9 dosis por cada persona que tenía. Y sin embargo llegó a tener escasez de vacunas. Y en buena medida las autoridades de Canadá decían que el problema de ellos había comenzado en la década del 80, que era cuando habían desmantelado las capacidades de producción nacional. Entonces es un tema así que tenemos que encarar. Doctor, para finalizar, la ciencia en este entorno de pandemia en el mundo y en Uruguay se ha reubicado de una forma distinta. ¿Hay un reconocimiento y un cambio en la percepción de lo que significa la ciencia para la ciudadanía? Yo creo que sí, eso lo sabrán ustedes mejor que nosotros, pero me da la impresión de que sí. Uno nunca sabe si esto es como el partido que cuando termina se acaba el reconocimiento. O sea, esperemos que no, esperemos que esto funcione. Yo si me gustaría terminar diciendo una cosa claro, que me parece importante. Tú me preguntabas al principio, decías que el país está jugado solo a las vacunas. Y yo estos días he querido ser crítico en una cosa y me gusta poder decirlo y me hago cargo de las cosas que digo. En el sentido que yo creo que como ciudadano normal, como ciudadano uno más,
Creo que el sistema político uruguayo no ha estado a la altura de las circunstancias que tenía que estar en esta pandemia. ¿Por qué? Porque se centró el tema de si más o menos movilidad, de si tal medida o tal cual medida, en un enfrentamiento político. Y yo creo que los grandes dramas, como es una pandemia, requieren soluciones de grandeza. Y yo creo que lo que no tiene sentido es que la población haya tenido que decidir su comportamiento en función de sus fidelidades políticas. Me parece que es un error enorme. El Gachi intentó, de alguna forma, conducir por ese camino, A ver, ¿no? yo creo, sí, exactamente. Yo creo que es lo que nosotros venimos discutiendo. Yo creo que realmente hubiera sido una señal muy buena para la población que todo el sistema político, ¿sí?, participase junto, explicando a la población cuál fuera la medida. O sea, el gobierno tiene derecho en algunas cosas a elegir la medida porque por algo fue votado, pero hubiera sido de grandeza del gobierno invitar a la oposición a salir juntos a explicar, y hubiera sido de grandeza de la oposición aceptar esa invitación, porque creo que lo que no tiene sentido es que la población quede en el dilema de a quién le hace caso. Yo creo que las grandes situaciones requieren que los sistemas políticos pudiera salir como uno solo a decir, señores, las vacunas van a funcionar. Una política de Estado. Las vacunas van a funcionar, pero mientras esperamos que hagan caso, necesitamos bajar la circulación viral. Veremos cuáles son las medidas, podemos discutir las medidas, pero estamos todos de acuerdo que eso es necesario. Doctor Alejandro Chavaigoy, te ha sido un gusto, muy amable. No, por favor, un placer. Una breve pausa y vamos a la educación financiera, Pereira. Vamos.